Bienvenidos a Augsburg, el programa de la técnica. Hola. Me gustaría hablar con usted hoy sobre transmisiones por correa. Transmisiones por correa, que nos encontramos prácticamente en todas partes. Aparecen en cintas transportadoras. Son parte de instalaciones de ascensores. Pero también las tenemos en la industria del automóvil o también en la maquinaria agrícola, así como también en la impresión 3D. O sea, realmente en toda una gama de industrias. Ahí nos topamos con transmisiones por correa. Y eso tiene una muy buena razón, porque son muy eficientes, son silenciosas y son, cuando se utilizan correctamente, también duraderas. ¿Pero qué es una transmisión por correa? ¿Cómo podemos imaginárnosla? He traído mi modelo, que está aquí conmigo sobre la mesa. Eso es por supuesto un modelo muy pequeño. Es un modelo ilustrativo. Nada que uno encontraría en la práctica en ese tamaño, pero para entenderlo es completamente suficiente. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos por un lado una unidad de control. Tenemos un motor eléctrico, un pequeño motor eléctrico. Este acciona mediante una polea, una correa dentada. Y tenemos aquí sobre un eje asentada una segunda polea, que a través del eje a su vez está conectada con un segundo sistema de correas aquí. Y podemos mirar estas poleas una vez. Y cuando miramos lateralmente, entonces vemos aquí delante los dientes, esta estructura, en la que por así decirlo tiene lugar la fricción, tiene lugar la transmisión de fuerza. Eso en cuanto a teoría. Ahora dejemos funcionar la instalación. Así que, la aumento aquí lentamente en velocidad. Y ahí vemos, empieza. Y vemos también realmente el motor, que acciona esta polea y a través del eje se produce la transmisión de fuerza aquí al segundo eje. Tenemos aquí por lo tanto una transmisión y como esto es un poco ruidoso, lo hago de nuevo un poco más lento. Para entender aún un poco mejor el principio, necesitamos todavía dos términos técnicos. Si volvemos a mirar la instalación, entonces vemos, el motor, tira aquí abajo de la banda hacia sí. Por eso se llama este tramo de la correa, se llama tramo tenso, porque el motor tira allí. Y aquí arriba la banda aquí en la parte superior, eso es el tramo flojo. Eso es por así decirlo el retorno. Y si lo miramos una vez en grande, he traído aquí una correa. Como se utiliza también por ejemplo en pequeñas instalaciones industriales, entonces eso queda claro. O sea, puedo tirar aquí de ella y eso no es goma, no se estira de manera extrema, pero aún así se estira alrededor de 1-2%. Y si tiro aquí arriba, entonces se ve abajo, que la banda cuelga abajo. Exactamente como se puede reconocer por ejemplo también aquí en la representación. En esta representación esquemática en el monitor, donde la banda cuelga abajo y arriba es tirada. En este caso detenemos la instalación una vez, porque quiero mostrarle algo más. Tengo aquí ahora como ejemplo una correa trapezoidal en la mano y tengo una polea de correa trapezoidal aquí. Aquí vemos, o sea aquí no hay dientes dentro, esta vez. Pero en cambio sí prácticamente la pieza contraria a este trapecio, porque la correa trapezoidal corre de forma trapezoidal aquí abajo y ahora puedo colocarla aquí encima. Y ahora podemos pensar, ¿qué pasa realmente? O sea, cuando la tensión es ideal, entonces tenemos una transmisión de fuerza ideal. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando la tensión es demasiado baja? Entonces ese es ahora el caso, tal como lo represento aquí. Entonces simplemente se desliza aquí por encima y el peligro aquí consiste entonces por ejemplo en que eso se caliente demasiado y el calor destruya la correa y además la transmisión de fuerza no es en absoluto ideal. La otra variante es, cuando tiro demasiado fuerte aquí, o sea cuando la tensión es demasiado grande. Entonces el motor necesita muchísima fuerza para tirar de la banda aquí. De la correa aquí por encima. Y además la instalación se carga muy fuertemente. El material se fatiga muy rápido y tenemos por lo tanto ni un sistema eficiente ni uno duradero. Ambas variantes, tanto muy poca tensión como demasiada tensión queremos evitarlas absolutamente. Pero ¿cómo podemos evitar eso? Para eso existen instrumentos de medición, hoy en día también instrumentos de medición muy manejables, que lo hacen ya sea ópticamente o acústicamente, porque podemos imaginarnos eso. Si volvemos a mirar aquí nuestro sistema, yo podría ahora aquí tocar con el dedo y podría decir, así a ojo, así la tensión de este sistema está bien. Pero hoy en día tenemos posibilidades mucho mejores para determinar eso, ya sea acústicamente u ópticamente.
¿Por qué acústicamente? Bueno, todo esto funciona según el mismo principio que, por ejemplo, una cuerda de un instrumento musical. En una guitarra, por ejemplo, podemos pulsar la cuerda y la cuerda vibra con su frecuencia propia. Y esta frecuencia propia la podemos medir. Y esta frecuencia propia, además, se correlaciona con la longitud de la correa y con la masa por kilogramo de la correa. Y si conocemos las unidades correspondientes, podemos determinar mediante la frecuencia la fuerza de tracción de esta correa y tenemos así la posibilidad de comprobar: ¿estamos aquí dentro del rango de tolerancia o debemos cambiar algo? Y siempre es así, necesitamos un instrumento de medición así, debemos realizar una medición así. Cuando montamos una instalación así, entonces se pone brevemente en funcionamiento, luego se asienta y después de un corto tiempo de funcionamiento debemos volver a acercarnos con un instrumento de medición. Debemos comprobar: ¿ha cambiado algo aquí o esta instalación funciona correctamente? Si algo ha cambiado, quizá debamos modificar la tensión o puede todo quedarse como está. Y luego es por supuesto importante que una instalación así sea revisada una y otra vez en determinados intervalos de mantenimiento. Se comprueba si algo ha cambiado, si quizá se muestra fatiga del material y algo debe ser sustituido. También para eso necesitamos estos instrumentos de medición. Y cómo se ven estos instrumentos de medición, qué pueden hacer y cómo funcionan, eso quiero mostrarle en este vídeo. Los modernos medidores de tensión de correas son por supuesto capaces de medir no solo modelos ilustrativos, pequeños aquí, sino correas, como se utilizan de forma normal en la industria. Y podemos mirar aquí una vez tales correas. Tenemos aquí por lo tanto dientes muy claramente pronunciados y puedo colocar una segunda correa aquí encima. Vemos, tiene una longitud diferente, pero los dientes son del mismo tamaño, mientras que otro modelo a su vez tiene la longitud del modelo anterior. Lo coloco aquí una vez. Y aquí vemos, pero los dientes son más grandes. Dependiendo de qué fuerza necesitemos, qué longitud necesitemos, tenemos aquí diferentes posibilidades de selección. También hay otras variantes, eso lo vemos aquí. Aquí tenemos 5 correas trapezoidales una al lado de la otra, o sea por así decirlo 5 bandas, que corren una junto a otra. Todas estas posibilidades existen y todas estas posibilidades podemos medirlas con un moderno medidor de tensión de correas. Le he traído aquí uno de estos. Este es el PCE-BTM 2000A. Y particularmente interesante es, cuando voy aquí arriba al extremo de este cuello de cisne, vemos aquí 2 aberturas. Por un lado, un diodo luminoso y en el otro lado un receptor. Eso significa, tenemos aquí un instrumento de medición óptico, que emite luz y recibe y evalúa los datos correspondientemente. Cuando miro la pantalla de este aparato, entonces aparece aquí la indicación. Debo pulsar el botón para comenzar la medición. Eso lo haré ahora una vez. Comienzo y vemos aquí muy claramente legible arriba la frecuencia propia de la correa y debajo la tensión de la correa en Newton. El aparato puede evaluar la tensión de la correa, porque justamente hemos indicado la longitud de la correa. La vemos aquí abajo, y también los kilogramos por metro de la correa. Y a través de eso, mediante fórmulas físicas, es posible calcular entonces la tensión de la correa. El manejo funciona de la siguiente manera, que voy con el cabezal de medición a la correa, idealmente aquí al centro, donde la desviación es mayor y entonces pongo la correa en vibración. Podemos leer aquí bien y claramente los valores medidos. También tenemos la posibilidad de almacenar hasta 750 valores de medición en 15 grupos, de modo que luego podamos evaluar tranquilamente qué correas deben ser tensadas nuevamente o deben ir a mantenimiento. Si miramos el aparato una vez más de cerca, tenemos aquí una función de menú, que ahora una vez activo. Y ahí vemos por un lado arriba el punto más importante o uno muy importante, que podemos, como expliqué antes, definir masa y longitud aquí y así dejar que el aparato calcule la tensión. Y tenemos junto a ajustes para la memoria. Para la calibración tenemos luego todavía diversos ajustes como fecha y hora. Lo que es importante cuando hacemos mediciones, que luego podamos rastrear, cuándo estuvimos, dónde, en qué aparato. El aparato puede medir longitudes hasta por debajo de 10 metros, longitudes de correas hasta por debajo de 10 metros, así como frecuencias de 10 hasta 900 hercios. El PCE-BTM 2000A.
Le he traído aquí el PCE BTM 2000, un medidor de tensión de correas con la particularidad de que tengo un cabezal de medición muy flexible. Usted ve, por un lado, el cabezal de medición está aquí arriba conectado a una toma, primero con un cable en espiral y luego un ES, que puedo doblar aquí. Como lo necesito para, por ejemplo, llegar bajo cubiertas o bien aquí en mi instalación de ejemplo. Que pueda meterme aquí rápidamente por debajo en algún sitio y aún así poder medir en lugares a los que normalmente no llegaría. El cuello de cisne mide 25 centímetros de largo y el aparato de medición funciona en principio de tal manera que puedo iniciar aquí abajo el proceso de medición. Luego puedo ir con mi cabezal de medición aquí encima a la instalación y obtengo entonces un valor de medición, que luego puedo evaluar, que puedo guardar en diferentes categorías. El aparato tiene la posibilidad de almacenar 750 valores de medición. Y si miramos esto aquí, tenemos luego en el menú la posibilidad de volver a llamar la memoria. Como dije, en carpetas, para que podamos categorizarlo, para que también podamos comparar. Cuando mantenemos instalaciones, lo que debemos hacer, regularmente mantenemos, regularmente revisamos. Que podamos ver, ¿qué valor tenía esta instalación la última vez? ¿Hay grandes diferencias? ¿Ha salido del rango de tolerancia? Y eso es muy importante, porque medir y prevenir es mucho más barato que esperar hasta que una transmisión por correa realmente se haya estropeado. Debamos sustituirla, se produzcan tiempos de parada. Y todas esas son cosas que podemos evitar si tenemos justamente un instrumento de medición así, que puede revisar ópticamente la correa, como el PCI BTM 2000L. Miremos los dos aparatos una vez más en el resumen. Primero el PCE BTM 2000A, un medidor de tensión de correas para usos compactos con un cuello tensador, que puede montarse directamente en el aparato y posee una longitud de 16 centímetros. Luego el PCE BTM 2000L, un medidor de tensión de correas con un cable en espiral, que podemos conectar aquí arriba y en el cable en espiral un cuello de cisne de 25 centímetros de largo, de modo que también en situaciones difíciles, en instalaciones, donde debemos pasar bajo cubiertas, podamos llegar muy fácilmente aún así siempre, para medir la tensión de la correa. Ambos aparatos vienen con un software, se suministran con un software y funcionan con 3 pilas AA, que podemos colocar aquí atrás y que garantizan un largo tiempo de funcionamiento. Les deseo que sus sistemas funcionen siempre bien y que tengan un día agradable. Descubra y encuentre nuestros instrumentos de medición en www.pce-medioinstruments.com.